Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas, el lector podrá encontrar a diversos personajes que han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en traidores, porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y saber lo que hicieron, y el mejor modo de hacerlo es entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Se trata de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. ¿Existe libertad de expresión en España? ¿Qué es lo que quiso decir el general Santiago cuando confesó que la Guardia Civil trabaja para minimizar las críticas al gobierno? Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Al subinspector de policía Alfredo Perdiguero, que es el portavoz del sindicato policial SIPEPOL, le han abierto expediente por referirse al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, como el del moño. El agente se enfrenta a una falta grave y a 3 meses de suspensión de empleo y sueldo. Si nosotros fuera de servicio no podemos hacer declaraciones dentro de la legalidad, dentro de la normalidad, sin decir ningún improperio y ninguna barbaridad, no tenemos esa libertad de expresión, entonces ¿qué somos? Yo creo que tienen muy claro que quieren callarnos, que quieren que sea un ejemplo para que todos y que vean que al que levanta la voz o abre la boca diciendo verdades, no mentiras, le sancionan. Por tanto, si al que habla o al que dice las cosas como son le callan, el de atrás se lo va a pensar a la hora de decirlo. Hasta el propio Pablo Iglesias publicó en Twitter un meme firmando como el del moño. Hasta sus seguidores en las redes le han criticado por considerar que un vicepresidente del gobierno, en vez de preocuparse por los miles de muertos en las residencias de ancianos, se dedique a hacer gracias de este tipo. El caso es que al subinspector Perdiguero le persiguen las sanciones desde que un diputado de Podemos le señalase en el Congreso. El secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, en la sesión de control al Ministerio del Interior del pasado 1 de octubre, pidió la cabeza de Perdiguero por expresar sus opiniones en los medios de comunicación. Nos preocupa que haya auténticos showmanen en algunos, obviamente es una excepción, en la policía. Estoy hablando del señor subinspector Perdiguero, que sale en todo tipo de programas de televisión, incitando al odio, al racismo, a la xenofobia, difundiendo claramente el odio, y nos preocupa que una persona de esas características pueda ejercer en la Policía Nacional. O sea, parece que es absolutamente incompatible con su deber, según el artículo 5.1, de neutralidad política e imparcialidad. No se puede permitir que haya personas que difunden así el delito de odio, ¿no? Y le rogaríamos que tomaran medidas para que esta persona fuera apartada de una vez de cualquier tipo de responsabilidad y se abrieran los expedientes disciplinarios correspondientes. Este diputado de Podemos ha presentado varias denuncias contra el subinspector Perdiguero ante la Fiscalía General del Estado, que, como saben, está dirigida por la exministra socialista Dolores Delgado, acusándole de difundir mentiras para generar alarma social. Ahora le persiguen porque dijo que el del moño había dicho en televisión que se emocionaba cuando veía cómo pateaban a la cabeza a un policía. Hay una imagen muy polémica, muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado. Don Alfredo Perdiguero, ¿en qué punto se encuentra ese expediente? Bueno, pues primero te repetiré que oigo a ese señor y a mí no me causa ningún respeto. Lo digo y lo seguiré diciendo. Alguien que se emociona cuando ven pegar patadas a un policía, un protector de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, a mí no me merece ningún respeto, y menos aunque esté en un gobierno. Eso primero. Segundo, a partir de las palabras que dijo el señor por decirle señor algo al tal Enrique Santiago, abogado de las FARC, y que, ojo, lo ha dicho en sede parlamentaria, no lo ha dicho en la calle, si tiene que tener lo que tienen los hombres, que lo diga en la calle, que veremos a ver si, al no tener inmunidad parlamentaria, lo hizo en la calle para que se puedan hacer acciones legales, porque mira, Javier, no voy a consentir a nadie
sea vicepresidente, sea diputado de Unidas Podemos, sea secretario del Partido Comunista o sea el Papa, que me diga que yo esparzo odio, racismo y xenofobia. Nunca he sido ni imputado, ni acusado, ni denunciado, ni por odio, ni por racismo, ni por xenofobia. Por tanto, aún, y no a descalificarle porque no quiero abrir más cajas de Pandora, a un señor como tal que dice eso, desde luego me parece que debería caer todo el peso de la ley sobre él, pero que por desgracia lo ha dicho en sede parlamentaria y los abogados me han recomendado que no se podría hacer nada. Con respecto al, me dices al expediente, tengo 5, o sea, aquí tienes todos los expedientes que me han abierto los últimos días, con las alegaciones, los vídeos y los papeles y alegaciones mías, en las cuales cualquier abogado, hay varios en la mesa, vean que la unidad de régimen disciplinario de la policía es cualquier cosa, y es muy gordo, cualquier cosa menos legal e imparcial. O sea, es penoso que una instrucción, a la hora de tomarte declaración y la fase de prueba, el peor delincuente en España tiene derecho a la fase de prueba y fase de defensa, y a mí me la denieguen. Y que proponga una cosa a la instrucción y el director lo doble en días. Con respecto al del momento de señalamiento de la declaración, yo dije, evidentemente, refiriéndome a esa intervención, que el del moño es cierto. Gracias a eso os habéis hecho eco, os han hecho eco, tú evidentemente siempre me das voz, muchos medios de comunicación de la aberración que se está haciendo conmigo, y sigo creyendo que tienen claro que soy un bueno, pues el ejemplo para decir al que venga detrás que se lo piense, al que venga detrás que no diga nada, porque si habla igual le sancionan. Pero es a lo que tú has dicho, Javier, soy portavoz de un sindicato policial. En algunos expedientes me han preguntado qué relación tiene con la defensa sindical lo que he hecho. Todo. Mientras que hay algunos portavoces sindicales que dan declaraciones en los medios de comunicación y no tiene nada que ver con sindicalismo policial. Sin embargo, ellos pueden, yo no. ¿Por qué esa diferencia? Pero legalmente usted está amparado por el hecho de ser portavoz sindical. Si usted fuera un policía uniformado haciendo declaraciones políticas, parecería razonable que sus mandos le dijeran que eso no puede ser. Pero vistiendo usted de paisano y en su calidad de portavoz de un sindicato policial, está amparado por la ley para hacer justamente declaraciones que afectan a lo que es la sindicación de los policías, su manera de actuar, o gente que agrede o menosprecia a los policías, ¿no? Usted demuestra que tiene mucho más sentido común que mucha más gente que está en esta casa. Es decir, eso simplemente sería el referente, sería la excusa, sería la lógica a aplicar a la hora de decirlo. Pero parece que no tenemos libertad de expresión aquellos que nos salimos del pensamiento único. Es decir, aquellos que no comulgamos con lo que ellos dicen, somos malos, somos disidentes. Aquellos que no decimos lo que les interesa, somos malos, somos disidentes. Y prueba de ello es que a partir de lo que dijo ese señor, se me han abierto 5 expedientes. 5 expedientes en los cuales son sectarios incluso, Javier. Es decir, tú sacaste aquí en tu programa el vídeo de Goraeta, el vídeo en el cual todo el mundo oía algo así. Yo simplemente dije, esto de Goraeta será un montaje, no han demostrado que no lo dijeran, me han metido 45 días. El de la bandera de España, y dije, fíjate qué vergüenza en España quitar la bandera de España, la orden de servicio en la cual los compañeros tenían que decir a la gente que apartase la bandera de España, evidentemente no la han pedido porque dicen que no aporta nada, cuando demuestra claramente que llevo razón y la instructora no lo ha entendido como tal. El de los folios, sabes que es un almacén que se hizo en primera instancia, en el cual, bueno, fue una función reservada y se ha elevado a expediente, se ha propuesto una falta grave, también es expediente de cantidad de tiempo. El del moño, y ahora estamos, tuve una grabación de un programa con estado de alarma en Lavapiés, en el cual un marroquí nos coaccionó, amenazó, insultó durante más de 30 minutos con la mascarilla bajada, consumiendo alcohol en la vía pública y fumando a nuestro alrededor. Cuando en un momento determinado, ya después de aguantarle barbaridades durante 30 minutos, le digo, haz el favor de mantener la distancia de seguridad, ponte la mascarilla, que al final vas para adelante. Esto es por lo que me han abierto expediente, no por todo lo que ha dicho el marroquí. Porque difundieron solamente ese fragmento en el momento en que usted se refería a esta persona, a este inmigrante en estos términos, pero no difundieron la grabación completa, en la que se veía que usted no le coaccionaba, ¿no? Fíjese qué dos aladides de la democracia. El señor Monedero, el señor Rubén Sánchez, el Facuo, y uno que no me acuerdo el nombre, que fue asesor de Rufián, son los 3 que pusieron, fijaros, en las redes sociales, un policía fuera de servicio amenaza a un marroquí. Pues estos han dado pie a que el director me abra, sin aportar el vídeo completo, simplemente el minuto 10 en el cual yo digo al señor marroquí
que esa parte, ojo, y que cumpla la normativa que hay para todos los españoles, es decir, distancia social de 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, mascarilla puesta, no fumar o no consumir según en qué zonas. Bueno, pues el malo soy yo por decirle, señor, simplemente esto, haz el favor de mantener la distancia de seguridad, ponte la mascarilla, que al final vas para adelante. Y ahora, por referirse al vicepresidente Iglesias como el del moño, le proponen una sanción grave que conllevaría 3 meses de suspensión de empleo y sueldo. Eso está en espera de que sea resuelta, a ver si se aplica o no, pero usted ha sufrido ya otras sanciones previas, está sancionado ya en este momento. Ahora mismo, Javier, estoy sancionado por el vídeo de Coraleta 45 días, estoy pendiente de los 60 días que duplicó el director y que hizo alegaciones, alegaciones que vieron, incluso algunos magistrados dijeron que estaban estupendamente, no había que añadir ni una coma, sin embargo, digo, el director lo ha elevado de 30 a 60, vendrán a continuación de los 45 días y ya yo creo que van a coger carrerilla, Javier, es decir, yo no sé si buscan, con algún mando policial que he hablado, no sé si buscan, como decían, aunque suene mal decirlo, que me suicide, que me vaya de España o que me quite de en medio porque desde luego no tiene la razón de ser ese ensañamiento con mi persona. Es decir, no hay ningún mando policial ni compañero, todos estos días han sido apoyos de todos ellos, que diga que yo he dicho alguna barbaridad, alguna aberración o alguna cosa fuera de lo común o de lo normal. Y sin embargo, los mandos políticos, nuestro mando político de la dirección, es el que están haciendo esto. Ojo, no solo eso, sino que en los expedientes, ya digo, son completamente ilegales, es decir, no están atendiendo a lo que se dice, no están contemplando la legalidad o la imparcialidad como debería ser de un régimen disciplinario, y ya te digo que han dado a cada instructor un expediente para no coincidir. Los abogados están mirando a ver si meter por prevaricación o por algún hecho más superior una denuncia penal contra estos instructores, porque desde luego digo que cualquier cosa menos justicia están impartiendo. Y si reciben órdenes políticas, ellos sabrán, el que firma la resolución es un inspector con nombre y apellidos, y contra ellos emprenderá las acciones legales, porque desde luego, mira, a mí sabes que nunca me ha importado que me suspendieran, porque al final el contencioso administrativo luego me daba la razón. Dentro de 2 o 3 años me daría la razón. Pero han sido siempre pues 15 días, 20 días, 5 días, un mes. Nunca había tenido hasta ahora 5 expedientes juntos en tan poco espacio de tiempo. 5 expedientes que pueden conllevar con toda la suma de todos ellos hasta casi un año de empleo y sueldo. Es decir, fíjate qué aberración. Y yo no tengo ningún ingreso, yo simplemente vivo de la policía. Pero claro, yo tengo los gastos igual que todo el mundo, es decir, yo no tengo paro, yo no tengo derecho a sueldo vital mínimo, yo no tengo derecho a una indemnización por estar suspendido, simplemente vivo de lo que da la policía, y si durante un año que acumulan los expedientes no tengo para vivir, ¿cómo alimento a mi hija? ¿Cómo vivo el día a día? ¿Cómo pago los gastos que tenemos todos los españoles en mayor o menor medida? Pero cual yo no tengo ningún otro ingreso ni posibilidad de tenerlo. Por tanto, ya digo que, bueno, no me quiero emocionar porque al final les doy la razón a ellos, pero simplemente eso, a ver a cuenta de que la libertad de expresión que tanto preconizan ellos, la libertad de expresión que tanto dicen ellos que son tanto progresistas y tan socialistas o comunistas, ¿dónde está? Porque desde luego a mí nadie lo ha contemplado, nadie lo ha visto y desde luego nadie quiere verlo. Señor letrado, don David, ¿no debería el subinspector Perdiguero estar amparado por su condición de portavoz de un sindicato policial? Desde mi punto de vista, sí, porque está en funciones, él hoy está aquí, en funciones también pues, de representación sindical, que al fin y al cabo le ampara el derecho de expresión, ¿no? Pero abrirle un expediente a alguien por llamar a otro el del moño es absolutamente sorprendente. Tenemos 4 vicepresidentes del gobierno, 3 vicepresidentas y un vicepresidente. Oye, para distinguir a este señor, antes tenía coleta, ahora tiene moño, ¿no? Unos son gordos, otros no lo son, otros somos más guapos, menos guapos. Al final es un calificativo de un aspecto, oye, tiene moño. ¿Es despectivo? Yo entiendo que no. Es como si a usted le dijeran el de la barba. El de la barba, el de la barba o el de la barriga. Así se referían a Rajoy, ¿no? El claro, es que además el propio vicepresidente ha insultado en sede parlamentaria. Acuérdense de cuando llamó delincuente a Rajoy, ¿no? Es decir, en sede parlamentaria ya por el 2017, ¿no? Entonces, bueno, que instruyan a un funcionario un expediente por unas declaraciones que desde mi punto de vista no son nada ofensivas. Oye, deja mucho que desear de la instrucción administrativa de la policía. Pero aún así, señor letrado, podríamos entender si este agente uniformado hace esas declaraciones.
pero de paisano y ejerciendo su condición de portavoz de un sindicato policial, no parece que tenga mucho sentido. Vamos a diferenciar... Porque el sindicato está para denunciar hechos y el señor Perdiguero dice cosas que redundan en, o sea, para denunciar a alguien que menosprecia a la policía o que hace llamamientos al odio contra la policía, como lo de patear la cabeza a un agente, o está defendiendo el trabajo de los policías. Efectivamente, vamos a diferenciar dos cuestiones. El señor Perdiguero no está sujeto a ninguna disciplina militar o castrense que le podría impedir, como le puede impedir a la Guardia Civil, cuestiones de este tipo, ¿no? Él está usando, él cuando se quita el uniforme es un civil como usted y como yo, es decir, administrativamente hablando. Vale, pero no solo administrativamente hablando. Encima es portavoz de un sindicato. Además es portavoz de un sindicato, con lo cual le ampara, primero, bueno, la presunción de inocencia es que yo ni la veo, porque no veo el delito, no veo la falta, no veo la ofensa, no veo por qué se instruye un expediente por un altercado con un vídeo de una televisión donde él no está actuando en ese momento como policía, sino está un ciudadano más, le entrevistan en su condición de representante de un sindicato, es decir, no lo veo. Bueno, lo del moño me parece kafkiano, o sea, me parece una cosa absolutamente rocambolesca, es decir, porque entonces a mí mañana me tendrá que meter una querella este señor, porque yo lo he dicho en esta casa alguna vez, el del moño, el de la coleta, es decir, no le dé ideas. Igual que a Rajoy le decían que de la barba. Que ahora ya hay precedentes. Aznar el del bigote. Igual sienta jurisprudencia. En fin, tenemos apelativos varios. Máxime cuando el propio Iglesias se ha reído de este tema y ha puesto ahí un meme en Twitter, ¿no? Que, bueno, al margen de que a mí me parece absolutamente bochornoso que un vicepresidente del gobierno haga esas cuestiones, es decir, porque, bueno, es decir, no están para eso. Al margen de esto, él mismo se ha reído de sí mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no entiendo muy bien esa instrucción y, bueno, esta batalla de expedientes, querido señor Perdiguero, que tienes encima de la mesa y que me parece una auténtica locura que desde, no voy a decir los mandos policiales, voy a decir desde probablemente los políticos azucen, metan la varita para que le expedienten a usted. Es el director general de la policía, claro, es cargo político, David, claro, o sea, que no es mando policial. Claro, por eso digo que no son los mandos policiales. Y luego, lo que hemos escuchado hace un minutín en el vídeo del comunista este redomado del Congreso, me parece absolutamente lamentable, porque es que le acusa a usted de delito de odio, de racismo y de xenofobia. Claro, lo hace en sede parlamentaria. Es decir, oiga, es que si yo aquí ahora le digo a usted es un racista, un xenófobo y además fomenta el odio, tal. Bueno, usted tiene todo el derecho del mundo de irse a un juzgado y decir, oiga, este señor está aseverando que yo, en mi condición, aliento el odio, aliento el racismo, es decir, me está acusando de un delito de enaltecimiento del racismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es que es grave, lo que pasa es que se ampara en su legitimidad parlamentaria, faltaría más, pero lo dice, ¿no? Lo dice, además, pone nombre y apellidos. Yo le tengo aquí, a mí no me parece usted peligroso. Es decir, Subinspector Perdiguero, ¿existen purgas contra miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que puedan resultar incómodos al gobierno? Pues tiene mi ejemplo, Javier. O sea, la purga soy yo. Es decir, o sea, cuando cientos de compañeros todavía se han solidarizado conmigo, me han mandado un WhatsApp, un correo, un Twitter o algo diciendo que me apoyan, que adelante, que hay que ser valientes, que gracias por la defensa que hago. Ojo, tanto de azul como de verde, ha habido compañeros que me han dicho cuántos perdigueros harían falta en la Guardia Civil para defender a la Guardia Civil de las tropelías que están sufriendo. Es decir, si todo esto, tanto azul como verde, me apoyan y me dicen, ¿es por esto que lo quieren callarme? Se lo pregunto porque ya el pasado mes de mayo se desató la polémica cuando el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cesó de manera fulminante al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por cumplir con su obligación, por no revelarle al ministro las investigaciones que por orden judicial se estaban realizando a miembros del Gobierno. Esa arbitraria decisión provocó la dimisión del número 2 del cuerpo, el director adjunto operativo de la Benemérita, teniente general Laurentino Ceña. Decidió hacerlo para proteger a toda su cadena de mando, que al parecer amenazaba con presentar la dimisión en bloque. Pero la purga no había terminado. A continuación, el número 3, el jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil, el teniente general Fernando Santa Fe, perdía también su cargo. El general Santa Fe era el relevo natural de Laurentino Ceña, pero el ministro del Interior decidió que el puesto de DAO, de director adjunto operativo, no sería para él, sino para el general de división
Pablo Salas. Pero no era la primera vez que el ministro Marlaska destituía a algún mando de la Guardia Civil por pérdida de confianza. El 2 de agosto de 2018 cesó al coronel de la Unidad Central Operativa, la UCO, Manuel Sánchez Corbí. La razón fue la filtración de una comunicación interna en la que Corbí informaba de que se había agotado la caja de fondos reservados correspondientes a la unidad, algo que Marlaska no toleró. Y ahora vuelve a especularse con la posibilidad de que el Gobierno purgue sistemáticamente aquellos mandos de la Guardia Civil que le incomodan. El pasado mes de junio, el ministro Marlaska retiró el mando de inmigración al jefe de la Guardia Civil en Canarias, el general de brigada Juan Miguel Arribas Revuelto, para entregar esas atribuciones al responsable de la Jefatura Fiscal y de Fronteras, el general de división Juan Luis Pérez Martín. En estos días, ante la crisis desatada en Canarias por la llegada masiva de pateras, el hacinamiento de inmigrantes en el puerto de Arguineguín y el escándalo del pasado martes cuando la policía liberó a 200 de ellos en las calles de Mogán, algunos medios han apuntado la posibilidad de que el relevo en las competencias del general Arribas fuera provocado por la advertencia que el jefe de la Guardia Civil había hecho al Gobierno acerca del problema de la inmigración, pidiendo mayores medidas de control de las pateras y mejores mecanismos. Sin embargo, en fuentes oficiales se asegura que se trató simplemente de una reorganización del Ministerio del Interior. ¿Estamos ante simples reajustes de personal o existen purgas? David Felipe, ¿qué opinión le merece? Con respecto a lo que acabamos de escuchar, el aparato del Estado, el engranaje del Estado, las piezas que se van moviendo y de las que nuestro compañero Perdiguero está siendo en este momento procesado, investigado, etcétera, etcétera, me recuerda mucho al proceso de Kafka, año 1925, y voy a leer simplemente un enfrentarse con ese gran aparato enfrentarse con el aparato burocrático, ¿no? Donde dice Kafka, dice, bueno, los procesos legales eran tan largos que después de la presunta acusación de que no era capaz de ser exonerado ese tribunal, conducían al individuo a la melancolía más absoluta. Dice el texto de Kafka, se dedica el sistema, la organización, a detener a personas inocentes, a incoar procedimientos absurdos sin alcanzar en la mayoría de los casos un resultado. ¿Cómo se puede evitar, dado lo absurdo de todo el procedimiento, la corrupción general del cuerpo de funcionarios? Y dice Kafka, es imposible, ni siquiera el juez de más elevado escalafón lo podría evitar con su propia persona. Es decir, el aparato asfixia, el aparato burocrático, judicial, asfixia a los individuos que de pronto una mañana se despiertan y, por hacer un comentario como el que hubiéramos hecho todos, cualquier persona en cualquier contexto, se pone en marcha el engranaje, devora, ¿no? Y lo traga completamente. Y además él ha hecho, en su última intervención, ha dicho que estaba emocionándose porque es que el sentimiento de impotencia, cuando esa maquinaria te aprisiona y te muerde, es tremendo. Fred. Pues yo antes de todo quería manifestar mi apoyo a mi amigo Alfredo. Gracias. Y yo creo que muchísima gente de bien están apoyando a Alfredo y están con él. Y hay miles de personas que están contigo, Alfredo. No estás solo. Segundo, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, si hay libertad de expresión en España, yo creo que sí hay libertad de expresión, pero solamente de una parte. La parte progres y social marxista. De esta parte. De la otra parte no hay libertad de expresión. Y luego también está mostrando que el monio de Pablo Iglesias es mucho mejor que Jesucristo, que la Virgen María, que millones de católicos que somos practicantes y de la Iglesia, la tradición cristiana y de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque un descelebrado como Willy Toledo, que ha insultado a Jesucristo, insultado a la Virgen María, insultado a la Iglesia, insultado a la Iglesia Católica, y ha salido absuelto. Y por hablar del monio de Pablo Iglesias, que es feísimo, o sea, ahí estoy hasta el monio del Coleta y de su banda, también, y a ver si me denuncia también, porque es que no es normal que toda esta gente que tiene el derecho de profanar la Iglesia, entran en la Iglesia, insultan el feminismo, insultan
nuestras tradiciones cristianas y no pasa nada. Usted recuerda a Willy Toledo cuando dijo aquello de me cago en Dios, la Virgen, todas esas cosas, y fue absuelto en aplicación justamente de su libertad de expresión. Esto me recuerda también... Y eso era una ofensa a los sentimientos religiosos de muchas personas. Esto me recuerda también mi país. Yo con 17 años había una ley en mi país, claro, mi país, como dije anteriormente, es un país de tercer mundo, dictatorial y de todo, en la época de Saddam Hussein y ahora también es peor. Pues había una ley, cualquier persona que insulta un funcionario del Estado, pues va a la cárcel. Un ministro de 10 a 20 años. Y el Saddam Hussein, si insulta a Saddam Hussein, hasta que puede llegar hasta la horca. Y así. Pues yo con 17 años en el colegio con mis amigos, empecé a hablar y bromear sobre el ministro de Educación, porque había una ley, no quería extenderme mucho, había una ley de la educación, empecé a insultar al ministro. Pues dos, haciendo la pelota, escribieron un informe contra mí insultando al ministro. Y me fui, me hicieron un juicio. Pero yo tuve la suerte, y tengo la suerte que tengo una familia muy buena, un padre que estaba siempre atrás de mí, con la maleta llena de dinero, sobornando para sacarme de la cárcel, desde que tenía 14 años. Pues me contrató una buena abogada, y el día del juicio la abogada vino tarde. Estaba ahí el juez, ¿dónde está la abogada? ¿Dónde está la abogada? La abogada vino tarde, entró. Y entró y empezó a insultar a Dios. Así Dios, así no sé qué, count no sé qué, count Dios, porque es que había mucho atasco, count Dios. Digo, vale, el juez, digo, vale, pues tranquila, ya está, vamos a empezar el juicio. Pues y la abogada dijo, pues llevo casi 10 minutos insultando a Dios y a usted no me ha juzgado. ¿Y vais a juzgar a este señor por insultar a un ministro? ¿Quién es mejor, Dios o el ministro? Y eso era en la Irak de Saddam Hussein. Y ahora estamos hablando de Y me España. condenaron a 6 meses de cárcel. Por eso es que es increíble lo que está pasando en este país. Es que estamos viviendo unos años, es que yo no me creo, es que de verdad, yo es que digo, es que estoy viviendo otra vez en Irak o en España. Yo aún no hay un juzgado RAT, esto simplemente es vía interna, vía administrativa, es decir, nunca, fíjate, en 34 años de que llevo en la policía, nunca un director había elevado la sanción de un instructor, es decir, por la bandera de España, que es una aberración, porque mi fase de prueba que yo pido no la contempla, aún así la instructora pide 30 días, y el director ahora me ha dado otros 10 días más porque me pide 60 días. 60 días por algo, digo, que cualquier abogado que vea se va a tirar de los pelos, es decir, ya os digo luego quién me está llevando los temas, una magistrada y una abogada, y están indignadas porque hay cualquier cosa menos justicia en régimen disciplinario. Pues Alfredo, a partir de ahora vamos a jurar por el moño de Pablo Iglesias. Bueno, y todo se andará, Ya, pero al final el que no cobra soy yo, es decir, el que va a estar tantos meses sin cobrar soy yo. Pero fíjate, Alfredo, qué forma más extraordinaria de callarle la boca a uno. Es decir, expedientándote a destajo, y así ya pues intentan asfixiarte, ¿no? El propio Alfredo lo comentaba en el testimonio suyo que hemos puesto, que expedientándole a él lo que consiguen es que otros no se atrevan a abrir la boca, claro, porque ven las consecuencias. Sí, exacto. Claro. Tú sí vas a seguir y podrás seguir, pero seguramente el que esté de rodea dirá, bueno, lo que le ha pasado a Alfredo, yo ahí ni me meto, o sea, yo ahí ni digo, ni hago, ni nada, ¿no? Bueno, es una forma de... Es un castigo ejemplar de la ley Mordaza. Es una forma más de controlar que usa el gobierno. O sea, el gobierno está controlando lo que decíamos antes, todo. Bueno, pues también vamos a controlar lo que dice la policía o sus integrantes fuera de servicio. Ojo. David, que como le decía Javier, yo estoy suspendido ahora mismo de empleo y sueldo durante 45 días por el tema de un vídeo de Goraeta, que no demuestra nada la instrucción, pero me ha metido 45 días por 2 faltas graves, el 8X y el 8A. Cuando al instructor último que me tomó declaración el martes le digo, perdone, usted me ha citado como subinspector de policía, yo no lo soy, ¿me puede aplicar la 4/2010? Eso da igual, yo ahí no entro. Oiga, señor, usted es el instructor, inspector de policía, instructor de régimen disciplinario, en lo cual usted tiene que saber la legalidad o la ley para poder... Que ahí no voy a entrar, señor, que ahí no voy a entrar, yo le estoy diciendo que no... Pero oiga, señor, que usted tendrá que ampararme mi legalidad o no para saber si puedo expresar la declaración. Hay una cosa que tiene el derecho administrativo, que no tiene el resto de derechos, es que es súper formalista. O sea, el derecho administrativo es muy formal. Y dentro de lo que yo he hecho en alguna ocasión de derecho administrativo, te diré que la mayoría de los expedientes están mal instruidos. No hablo del tuyo en concreto, sino en general.
Es decir, en general es muy difícil encontrarse con un expediente de cualquier clase, incluso hasta de la propia Hacienda, bien instruido hasta el punto de que ningún juez te lo tumbe. Entonces yo te deseo toda la suerte del mundo, porque muy probablemente esto en sede judicial, cuando lo pille un juez de lo administrativo, del contencioso administrativo, que están muy acostumbrados a todo este tipo de cuestiones, le dirá, le dirá al inspector ese, oiga, ¿usted por qué abre este expediente? ¿Por la normativa de inspectores, la de subinspectores? ¿Por qué? Es decir, ¿qué normativa aplica? Pero ¿sabes qué Eso pasa, lo va a decir, David? Que yo, cuando gano algún contencioso, condenan costas a la administración, pero el director nunca paga esas costas, las pagamos todos. No, está claro. Es decir, es que juegan con pólvora del rey. Es decir, aquí está la administración al final, cuando pleitea contra un ciudadano, pleitea con pólvora del rey, está pleiteando con el dinero de todos. Entonces, yo conozco casos kafkianos de administraciones que llevan a pleitos cuestiones absolutamente de perogrullo, solo por una cuestión o cabezonería del político de turno que se empeña en ir a juicio con un tema de estos, ¿no? Y eso cuesta dinero, claro. Cuesta Voy a leer estamos aquí sentados. unas declaraciones que ha hecho Juan Luis Cebrián, poco sospechoso de ser amigo últimamente de la derecha o fundador del país que ha sido, etcétera, etcétera. Juan Luis Cebrián hace unos días en la cadena SER a Àngels Barceló le dijo, preguntado Juan Luis Cebrián por el tema de las normativas que están impulsando para que el Ejecutivo sea quien ponga vigilancia a la libertad de expresión de los españoles, ha contestado que es una burla que ahora el Gobierno pretenda decir qué es verdad y qué es mentira, con la cantidad de mentiras que han dicho Trump, Sánchez, Boris Johnson, y esto es una burla a la opinión pública. Un Gobierno no puede decir qué es verdad y mentira. La Constitución española prohíbe expresamente la censura, por lo que un Gobierno no puede censurar ni siquiera la mentira. En un país democrático, palabras de Cebrián, la gente puede mentir. Fíjate, un segundo, Javier, y acabo. Tres de los expedientes son tres de las denuncias que me ha puesto Enrique Santiago a la Fiscalía. La Fiscalía, ni la Fiscal General del Estado, ni la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite ninguna de las tres, y sin embargo me han depurado un expediente disciplinario. Fíjate tú la barbaridad, o sea, que está bien que para Pero que es que no hace falta ni Cebrián ni nadie, es que la libertad de expresión, la libertad religiosa está normalizada por la ONU desde el año 1948. En la ONU, y todos los miembros de la ONU han firmado el decreto de que todos los miembros de la ONU tienen la libertad de decir lo que piensan, tienen la libertad de profesar la religión siempre que no insulten. No hay insultos, si y no hay respeto, insulto, dentro del respeto y dentro de todo. Pero bueno, también hay que analizar cuáles son los insultos y qué es los insultos. Es que yo creo que toda una tradición de sarcasmo, ironía, sátira, que tiene sus momentos maravillosos con Quevedo, con Larra, todo eso se está intentando retirar del habla popular porque supone un ejercicio de inteligencia y de contrapoder. El contrapoder se reprime, el poder se defiende contra aquellos críticos que están evaluando, que están haciendo notar que el Gobierno miente. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado durante toda la pandemia? El mayor esfuerzo que se ha hecho por parte del Ejecutivo es vender la idea de que se ha gestionado bien, cuando lo que se ha hecho es la peor gestión del mundo. Es decir, que lo han dicho los árbitros, los científicos, todos los expertos en epidemiología, que en España se han hecho las cosas aberrantemente mal. Pero yo no he mentido, David, ¿eh? No, ya. Es decir, que yo en ningún caso he mentido, o sea, que he dicho verdad. Sí. Pero ni siquiera te dejan que la aportes para demostrar que llevas tú la razón. Sí, es decir, vuelvo al de las banderas. La bandera me dicen que he desprestigiado el cuerpo cuando yo me molesté en todos los medios de decir la realidad y de blanquear esa orden recibida por delegación de gobierno, que yo llegué a decir que el Estado era un estado de alarma encubriendo un estado de excepción, porque se había suprimido el derecho a la huelga, al derecho a manifestación que había en Castellana después del confinamiento, simplemente dentro de los vehículos con la bandera de España. Pues para que veas hasta qué punto son sectarios. Es decir, yo que voy a blanquear, como ha dicho Javier, que siempre defendió a la policía y a la Guardia Civil, y lo haré. Hay intervenciones en las cuales me callo porque evidentemente no se pueden defender o son indefendibles, pero en el resto, en aquellas en las cuales siempre he reclamado la defensa por parte de una dirección de la Guardia Civil, de una dirección de la policía o de Interior, que nunca ha habido,
lo hemos hecho nosotros, lo he hecho yo en muchos casos. Es decir, ¿y por qué si no miento me dicen que da igual, que es mala imagen policial o menosprecio de los ciudadanos, cuando soy yo el que digo la realidad y blanqueo la situación? Eso es lo que te da lo que tú decías, impotencia, hastío, frustración. En un Estado democrático, cuando uno dice algo, se expresa alguna opinión, pues el que está frente pues tiene que desmentirlo y hacer un escrito. Y este es el Estado democrático, el Estado de la libertad. Y hay garantías jurídicas que le deberían amparar. Don Alfredo Perdiguero, todo nuestro apoyo, nuestro agradecimiento por su labor policial, que los policías son nuestros ángeles custodios que a todos nos protegen, y nuestro reconocimiento por su labor como portavoz sindical de la policía, defendiendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, defendiendo a sus compañeros policías y defendiendo la legalidad. Muchas gracias una vez más, Javier. Le deseamos mucho éxito para que pueda salir con bien de esta persecución a la que le están sometiendo. Será dentro de 3 años en el contencioso administrativo, porque de estas expedientes, desde luego, ya puedan haber por jodido. Bueno, esperemos que no. En fin, como ven, libertad de expresión que está cuestionada por la injerencia, por el intervencionismo del Gobierno. Igual que antes hablábamos del problema de la educación, también por el intervencionismo del Gobierno, o de la crisis económica, por el intervencionismo del Gobierno. El Gobierno todo lo quiere intervenir, y ahora vamos a hablarles de que también quiere intervenir en el precio de los alquileres. La verdad es que las personas que tienen un piso, que lo quieren sacar al mercado de alquiler, están pensando en la posibilidad de no hacerlo, porque van a organizar un sistema, una nueva ley, según la cual el Gobierno podrá limitar el precio de los alquileres. De inmediato recibimos a un experto inmobiliario para que nos hable de todo esto. Levantamos ya nuestra mesa de análisis político, dándole las gracias y todo nuestro apoyo una vez más al subinspector Alfredo Perdiguero. Gracias por habernos acompañado esta noche. Javier, buenas noches. Gracias, David Gómez, por haber estado con nosotros y tus consejos legales. A vosotros, Javier. Gracias también, David Felipe Arranz, y por tu experiencia como filólogo. Y gracias, Ratchan Naaman, por todo lo que nos has explicado. Es un placer siempre estar aquí. De inmediato les hablamos de la limitación en el precio de los alquileres, otra injerencia del intervencionismo del Gobierno. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. Hola, buenas. Ya llegamos, papi. Nos quedamos, pero tienes que ventilar, ¿vale? Sí, claro. Ventilar la casa. Y que nos muramos de frío, ¿verdad? Igual que mi mujer, que se está muriendo. Se contagió porque nunca ventilamos durante las visitas y morirá mañana. Comunidad de Madrid. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91-446-0000 y también en su página web para farmaciamundonatural.es. El pasado mes de septiembre, el Parlament de Cataluña aprobó una nueva ley para limitar el precio de los alquileres. La medida desató la polémica, ya que contaba con la oposición de los profesionales del sector inmobiliario y de los juristas, al considerar que la norma vulnera la Constitución española. Y sin esperar a una resolución del Tribunal Constitucional, el Gobierno del PSOE y Podemos quiere aprobar la misma medida, a pesar de que muchos economistas defienden que la limitación de precios de los alquileres no facilita el acceso a las viviendas, sino todo lo contrario, ya que los propietarios se retraen a la hora de sacarlas al mercado. El asunto fue motivo de enfrentamiento entre los dos socios del Gobierno de coalición. Pablo Iglesias exigió a Pedro Sánchez que incluyera ese punto en los presupuestos generales del Estado, una normativa que se pondrá en marcha como muy tarde el próximo mes de marzo. Nos comprometemos a llevar al Congreso de los Diputados antes de 4 meses una ley
que permita establecer mecanismos de limitación o de bajada de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado, tanto en los nuevos contratos como en los contratos ya existentes. Se trata de una ley que va a contribuir a hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge el artículo 47 de la Constitución española y que va a suponer que España tenga la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler en Europa. Nos acompaña el consejero delegado de Colliers International Spain, don Mikel Etxebarren. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece la limitación del precio de los alquileres? Es una medida extraordinaria para ganar votos y es una pésima medida para poder facilitar el acceso a la vivienda, como se ha demostrado en todos los países en los que se ha implantado y en concreto en Europa. Hay grandes ejemplos, en Suecia, por ejemplo, y si esta ley pretende ser todavía más dura que Suecia, pues nos vendrá un futuro todavía mucho peor. Bueno, ya ha escuchado usted al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, diciendo que será la ley de mayor intervención pública de toda Europa. ¿Es bueno el intervencionismo? El intervencionismo en el mercado en general es malo, pero en el sector inmobiliario es intentar atajar un problema complejo con una medida muy simple. Hablaba antes de Suecia. En Suecia llevan interviniendo el mercado inmobiliario desde el año 1990 y como una pincelada de lo que ha ocurrido hoy, para obtener o para conseguir un alquiler en Estocolmo, hay una lista de espera de ese sindicato de inquilinos en el que hay que esperar 13 años para conseguir una vivienda. La ley que están preparando supondrá que tanto ayuntamientos como comunidades autónomas podrán establecer los focos tensionados en el mundo del alquiler para poder limitar los precios. ¿Eso facilitará el acceso a la vivienda de alquiler o todo lo contrario? En absoluto. Lo que permite el acceso a la vivienda es un incremento de la oferta que permita que bajen los precios o que los precios sean más moderados. Actualmente hay una demanda casi infinita de viviendas de alquiler que se está cubriendo con viviendas que no están pensadas para el alquiler, son viviendas muy grandes, etc. En la medida en que se intervenga el mercado habrá menos inversión, menos interés por invertir y ya está ocurriendo. Los inversores en general tienen una cierta aversión a invertir, por ejemplo, en Barcelona o en Cataluña frente a Madrid, donde se percibe que es un área mucho más amigable con la iniciativa privada. Algunos economistas a los que hemos entrevistado acerca de este tema nos dicen que eso va a retraer a muchos propietarios de viviendas, que pensando que si no les va a resultar rentable, ¿para qué sacar su piso al mercado del alquiler? Que lo mejor sería en todo caso que los gobiernos invirtieran en una oferta de vivienda pública de alquiler a mejor precio y dejaran luego el mercado privado que fuera regulado por la oferta y la demanda. Tienen una cierta razón, es decir, cuanto más oferta haya, los precios se contendrán más. Es cierto que el Estado no tiene capital suficiente para poder hacer lo que necesita la demanda, que son en torno a 100.000 viviendas al año, y sería una ruina en cuanto al déficit público destinar todos esos recursos, pero el Estado indirectamente puede favorecer ese desarrollo de viviendas por varias vías. Una, dando seguridad jurídica a los inversores, en el sentido de que si alguien después le impaga la renta, puedan disponer de su vivienda cuanto antes. Si alguien destroza una vivienda, que pague por ello, y desde el punto de vista de la aportación pública a este negocio tangible, es aportando suelo en concesión o en derechos de superficie a muy largo plazo, donde el inversor solo tenga que acometer la construcción de la vivienda. Pues no, en vez de eso han hecho esta ley, que por cierto, señor Etxebarren, no es inconstitucional esta ley. Absolutamente. En primer lugar hay que recordar, porque es un mantra de algunos partidos, que el derecho a la vivienda de la Constitución española es un derecho de pernada para intervenir en el mercado de la vivienda a cualquier nivel. El artículo 47 de la Constitución establece ese derecho a la vivienda y dice muy claro que la actuación del Estado deberá evitar la especulación del suelo, que es lo que encarece la vivienda. Y cuando uno mira las actas de los padres fundadores de la Constitución y ve las discusiones que había al respecto, es que se referían a eso. El problema de especulación de la vivienda proviene de que el suelo se encarece innecesariamente, y ahí es donde debe intervenir la administración pública agilizando esos procesos, que es justo lo contrario de lo que hace. El principal factor de especulación de la vivienda, tanto en alquiler como en vivienda, como en venta, viene de la ineficacia pública a la hora de fabricar suelo y de los impuestos que incorpora a la vivienda. Cada español en su salón, sea grande o sea pequeño, cada 2 o 3 baldosas, una se la ha pagado Hacienda.
Díganos, ¿cómo está el mercado inmobiliario en estos tiempos de pandemia? Pues el mercado inmobiliario en el residencial, digamos que tiene dos velocidades. Está la vivienda de obra nueva, que se está entregando en la actualidad, lo que se ha vendido en los dos últimos años, y por tanto las estadísticas reflejan un mercado muy sano y muy activo, pero no olvidemos que es la luz de las estrellas de lo que ha ocurrido en los últimos años. El pulso más inmediato del mercado, que es la vivienda usada, que nosotros la chequeamos entre lunes y viernes de todas las semanas desde el mes de febrero, está indicando que los precios de venta están bajando a distintas velocidades. En zonas más afectadas por el hundimiento del turismo hay bajadas de precios medios entre un 8 y un 15%. En zonas menos afectadas como Madrid en torno a un 4%, incluso en alguna ciudad del País Vasco los precios no han bajado. Es decir, lugares donde hay mayor miedo a la crisis o mayor impacto a la crisis, quien tiene una vivienda está más apretado, más presionado para vender, y ahí están bajando los precios. ¿Y se está comprando más debido al buen precio o los propietarios se retraen de ponerlos en venta debido justamente a la caída del precio? Hay un factor interesante que también seguimos nosotros, está incrementándose significativamente el porcentaje de pisos que se compran hipotecados. Es decir, se nota que el español está ya teniendo menos ahorros para comprar la vivienda y se están comprando menos pisos. Se están comprando menos pisos, por supuesto, por la pandemia, de segunda mano. Recuerdo, las estadísticas de vivienda nueva no reflejan la realidad del mercado, porque se está entregando hoy en Madrid lo que se vendió en el año 2018. Afortunadamente no se han caído los clientes, que es un factor enormemente positivo y que también dice algo de ese segmento del mercado, que son compradores de reposición, es decir, que tenían ahorros suficientes para vender su casa y comprarse una nueva casa. No están tan afectados por la crisis. El pulso realmente del mercado es el que teniendo una casa en un ámbito turístico se ve obligado a venderla y la vende más barata. ¿Y los alquileres cómo están? ¿Se buscan más, se buscan menos? ¿Están cayendo de precio? Hay un efecto atípico, que son los apartamentos turísticos y los pisos que se dedicaban antes a esa actividad, que ante el desastre de la imposibilidad de viajar por parte de los turistas, se están incorporando a este mercado y por lo tanto es un factor que presiona a la baja del alquiler en zonas que a estos señores les gusta llamar zonas tensionadas. En términos generales, el alquiler se va a mantener bastante estable, porque la demanda, si ya era importante antes de la crisis, ahora va a ser todavía mucho mayor, porque hay mucha gente que ya no va a poder comprarse un piso o que sus ahorros no va a querer destinarlos a la compra de un piso. Ustedes están implantados en 68 países. ¿Cómo definiría el mercado inmobiliario español en comparación con el de otros países de nuestro entorno? Con un retraso de aproximadamente 2 años en términos de posible recuperación. O sea, el sector económico español y el sector turístico español, que pesa muchísimo en nuestro mercado, más la ineficacia en la gestión de esta crisis, ha provocado que el hundimiento de nuestra economía sea significativamente mayor que en nuestro entorno. Y por lo tanto, la recuperación de otros mercados está siendo más ágil o más interesante que la española. Y un factor también a tener en cuenta es que antes de la crisis, los precios de los activos inmobiliarios en España presentaban un cierto atractivo frente a los precios muy caros de Londres, de París o de Frankfurt. Ahora no. Ahora el dinero que hay para la inversión mundial, tenemos que competir para atraer esa inversión. En ese contexto, mensajes populistas de inestabilidad política o de aversión a la inversión no son precisamente positivos, ¿no? Pues es lo que tenemos. ¿Qué le recomendaría usted a los inversores en este momento? Los inversores en este momento es mirar, analizar y con cautela ver caso por caso. Hay nichos de oportunidad que pueden ser oportunidades o que pueden ser atrapamoscas, ¿no? Donde dices, voy a invertir en un local, pero realmente un local comercial no sabes cuándo se va a recuperar. Cautela y tener en cuenta un factor adicional que nos viene por la espalda, es la restricción de la financiación de términos generales al sector inmobiliario. Ante la crisis del turismo, uno de esos nichos de oportunidad podría ser, por ejemplo, los hoteles híbridos. Los hoteles
casi hoy por hoy, es decir, los hoteles híbridos, es decir, que hay hoteles que se están reconvirtiendo en otros países para actividades de oficinas, para actividades de coworking, incluso algunos hoteles hemos visto en España que se están reconvirtiendo a residencias de estudiantes. Yo creo que esos son los hoteles que se han encontrado ya al final del túnel y que no tienen ya más viabilidad que su reconversión. Lo que sí creemos es que la recuperación del sector hotelero vendrá de nuevo por el hotel vacacional, que será lo primero que se recupere. Es malo que España vaya con 2 años de retraso, pero eso sí quiero decir que si Alemania se recupera 2 años antes que España, tendremos a los turistas alemanes en nuestras costas mucho antes que en otras actividades económicas el influjo, digamos, de esa recuperación. Los que más van a sufrir son los hoteles de negocios y los hoteles de convenciones, que ahora tienen un factor estructural. No solo que las empresas viajen menos, es que hay muchísimas más herramientas para conectarse por vía remota, ¿no? El año pasado fue muy bueno para ustedes. Colliers International Spain fue elegido Country of the Year en los EMEA Awards. Me temo que este año no va a ser tan bueno, ¿no? Bueno, yo creo que cuando todo va bien te dan un premio y te sientes muy orgulloso. Probablemente me sentiría más orgulloso de las gestiones que hemos hecho durante esta crisis, ¿no? Hemos tomado una medida atípica que consiste en reducirnos el sueldo con carácter voluntario, más los que más ganamos, con el objetivo de no despedir a nadie. Aguantar, salir todos juntos e intentar aprovechar la recuperación sin hacer daño personal a un número elevado de personas o de profesionales, ¿no? Creo que es una estrategia inteligente, no es naif, es inteligente de estar todos juntos, pero de la que me siento mucho más orgulloso que de la facturación del año pasado. Denos alguna buena noticia. ¿Qué le decimos a los inversores, a los que tienen un piso, que tienen miedo a sacarlo en venta ahora, a los que quieren negociar con alquileres pero no se atreven? ¿Que esperen, que se arriesguen? Depende de las zonas, ¿no? Yo creo que hay mucho ruido en el mercado, intervencionismo, etcétera. Quienes vivan en burbujas de estabilidad jurídica, por ejemplo en Madrid, donde no hay que olvidar que al final la legislación o la aplicación de las legislaciones relativas a vivienda dependen de ayuntamientos y de comunidades autónomas. Iremos viendo, en lugar de tener un mercado único, una vez más, vamos a ir viendo reinos de taifas donde algunos se comportan como salvajes y otros se comportan de forma mucho más razonable. Hay que ir caso por caso y ver e invertir en lugares donde hay menos riesgo, por la economía que tienen, por la capacidad de atracción de profesionales, como Madrid, que incorpora 100.000 profesionales del resto de España todos los años, y además otorga una mayor seguridad jurídica y son más amigables para la inversión. Y esperemos que acabe la pandemia, a ver si recuperamos una cierta normalidad. Cruzamos los dedos. Don Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers International Spain, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A ti. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos despedimos ya, no se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que pasen ustedes un muy buen fin de semana. Mantengan la prudencia, ya saben, cuidado con la pandemia, y nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.